Muy bien, Un gusto muy grande. Gracias por la invitación. Flamante director en el Senado. ¿De qué se trata? En el Senado había una dirección gesta de Malvinas que casi nadie conocía de su existencia. Nadie. Averigüé y se creó en el 13, pero parece ser que apuntaba hacia adentro del Senado, asesoría de los senadores principalmente. Lo que quiere hacer la vicepresidenta ahora es volcarlo afuera, hacer la acción malvinizadora que haga que los argentinos conozcan a sus héroes, más allá de los muros del Senado. Usted es un malvinero nato y creo que debe ser una de las primeras veces que en ese puesto hay un malvinero, ¿no? No, había un veterano de guerra de ¿sí? Malvinas, sí, un soldado, un náufrago del Belgrano, Ajá. pero no trascendió. Ahora, bueno, como soy un poco más conocido, hubo algunas notas al respecto. Y la idea... ¿Qué impronta le va a dar al cargo? Lo que me transmitió Victoria, que básicamente es lo que yo vengo haciendo 42 años, malvinizar desde el Senado. Claro. Hacer que los argentinos conozcan la historia completa, no tergiversada, no sectorizada de la guerra de Malvinas, que lamentablemente hasta el día de hoy sigue habiendo un montón de agujeros negros en la historia de Malvinas. Por ejemplo, ¿qué agujeros negros? Bueno, por ejemplo, hay una mezcla de tergiversación y de injusticia. Se sigue insistiendo con que mandamos chicos a la guerra armados con gomeras, cosas absurdas, pero al mismo tiempo hay grandes injusticias y pequeñas injusticias, pero, por ejemplo, una muy ilustrativa, muy brevemente. En la Argentina, uno haciendo un curso los sábados puede ser subteniente de reserva del ejército argentino. En la guerra de Malvinas, el legendario teniente Esteves, que muere en combate, en su sección eran todos soldados conscriptos, ahora aspirantes a oficiales de reserva. Ellos combatieron la batalla de Darwin, batalla sangrienta. Durante 5 horas detuvieron los ingleses. Entre otras cosas, abatieron al jefe de los paracaidistas ingleses. Y cuando volvieron al continente, y hasta el día de hoy están pidiendo que les reconozcan como subtenientes de reserva del ejército. Se ganaron sus galones en combate. Y con una apelación a un tecnicismo miserable, le están negando eso. No hicieron el curso de subteniente los sábados. Ese tipo de injusticias lo vemos en todas partes. La mala atención a los veteranos, sobre todo en el interior. La discriminación en distintos distritos, por ejemplo, Corrientes, Chubut y Capital Federal, no reconoce a los cuadros, es decir, a los suboficiales y oficiales, como combatientes, como si las balas en la guerra discriminaran, le pegaran nada más que a los soldados conscriptos o a los civiles. Ese tipo de injusticias, la verdad que claman al cielo, sobre todo pasados tantos años, y con los veteranos, con nuestra generación, a punto quizás de partir ya a un mundo mejor. Y hay que recordar que los bronces no escuchan los aplausos hay que dárselos hoy, en vida. Hablando de aplausos en vida, recuerdo ese desfile durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Donde hubo tanta emoción en la gente, creo que fue sobre el Libertador, ¿no? Exacto. De contramano iba el Libertador y había un palco oficial donde creo que Macri ni siquiera estuvo, ¿no? Macri estuvo y no esperó a los veteranos. Por eso, estuvo un momento y después se fue. No esperó que pasaran los héroes de Malvinas, fue una cachetada realmente. Esperaron 4 horas al sol. Primero pasaron todas las tropas, todos los camiones, recién después ellos, y él se había ido. Entonces, una de las cosas que quiere hacer Victoria Villarroel es hacer el 2 de abril ese desfile del cual me hablaban los soldados en las trincheras, en las conversaciones en las trincheras durante la guerra. Soñaban Muchas veces aparecía la frase "cuando volvamos", y cuando volvamos se incluía "qué desfile que vamos a tener". Se lo deben hasta el día de hoy. Esa es la idea, una de las ideas que tiene Victoria, de hacer ese desfile, hacerlo en la capital, hacerlo frente al Congreso. Bueno, la dictadura militar los escondió, ¿no? Pero absolutamente, el hombre fuerte, después de haber volteado a Galtieri, que era el general Nicolaides, decretó Malvinas no existió, y los escondieron. Y después siguió esa actitud, lamentablemente en el gobierno de Alfonsín, cuando las incipientes organizaciones de veteranos que la estaban pasando muy mal le pidieron ayuda a Alfonsín, la respuesta fue: pídanle ayuda a quien los mandó a la guerra. Una respuesta totalmente deshumanizada. Sí. Nicolás Costanzo, le cuento a la gente, escribió este libro, La Malviniada. La Malviníada, como la Ilíada. Como la Lucíada, la Cristíada. Ok, muy bien. Historias ocultadas de amor y bravura de la guerra austral. ¿Me cuenta una historia ocultada y una de bravura? Bueno, a mí me gusta mucho una historia que tiene que ver con un soldado, también del teniente Esteves. El soldado... ¿Esa es de bravura o de amor? Es una mezcla.
Es una combinación hermosa de las dos. El soldado Orlando Rufino está en el combate de Darwin, tirando contra los ingleses, y cae alcanzado por la metralla inglesa. Su padre, en ese momento, un hombre de campo, todos los días escuchaba la radio, pegado a la radio para saber qué pasaba, dónde estaba su hijo. Y en el momento justo que cae el hijo, el padre grita, ¡cuidado, chiquito! Y cae desmayado. Se teletransportó en la guerra de Malvinas. El amor cortó esa barrera. Por suerte Rufino sobrevivió, había quedado semi-paralizado. Sobrevivió, volvió y abrazó a su padre. Ahora, ¿se quiebra usted al contar la historia? A mí me emociona, yo la cuento 1000 veces y me quiebro. Con esta y con muchas otras historias. Yo doy charlas permanentemente y no puedo contener la emoción. ¿En los colegios? En colegios me Porque los invitan chicos tienen que municipalidades. conocer que esto existió. Y de Pero lo que fueron los héroes de deben Malvinas. conocerlo porque son historias que elevan. El ejemplo de los héroes eleva, el ejemplo de los cobardes adocena. Necesitamos historias que eleven para que se eleve la Argentina. Nicolás, ¿usted cree que el kirchnerismo ocultó también esto? ¿No hizo...? Sí, por supuesto, por supuesto. El kirchnerismo solo alimentó un pequeño grupúsculo sectario llamado CECIM de La Plata, que son los que victimizan a los soldados. Y la victimización es el camino al corchazo. ¿Cuántos soldados se han matado por haberse victimizado? Hasta el día de hoy se están matando. El CECIM de La Plata colaboró con la hija de Margaret Thatcher para hacer una película llamada La Guerra de Mamita y se presentan como supuestos defensores de la soberanía argentina. Le agradezco mucho, Nicolás. Muchas gracias a usted. Suerte en la función. Muchísimas gracias. Gracias.